Vías metabólicas para la obtención de energía. Las células requieren energía para realizar todos sus procesos, la cual puede obtenerse por diferentes medios dependiendo de los recursos que posea o que el medio le brinde. Pueden clasificarse en dos grupos dependiendo de la presencia o de la ausencia del oxígeno. En las vías con presencia de oxígeno, en donde como resultado de las diferentes reacciones químicas se produce CO2 y agua, se denominan vías aeróbicas, y la vía en donde la obtención de energía es por medio de la fermentación y reacciones de óxido-reducción se denominan vías anaeróbicas. Las principales vías aeróbicas son tres. La primera, denominada fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción química produce ATP a partir de ADP gracias a que un sustrato de alta energía fosfatado, fosfonilpiruvato, al transformarse en piruvato mediante una enzima llamada piruvato quinasa, cede su fosfato al ADP. En esta reacción no está implicada la ATP sintasa ni la fosforilación oxidativa. Ocurre la última reacción de la glucólisis y el ADP pasa a ATP. La energía necesaria para que opere proviene de la misma reacción. Ocurre también una fosforilación a nivel de sustrato durante el ciclo de Krebs, formándose GTP a partir de GDP, en donde la succinil-CoA pasa a succinato gracias a la enzima succinil-CoA sintetasa. Y como dije anteriormente, a partir de GDP se forma GTP. La fosforilación oxidativa. Esta vía utiliza electrones desde un donador, ya sea NADH o FADH2, y los pasa a un aceptor de electrones final como el oxígeno, mediante una serie de reacciones redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado por los complejos 1, 3 y 4. Esta vía ocurre en la membrana interna de las bacterias o en la membrana interna mitocondrial, donde la fuerza de la gradiente es posteriormente utilizada para generar ATP en la ATP sintasa. Este proceso inicia cuando el complejo 1 recibe 2 electrones del NADH y los transfiere a la ubiquinona, el cual pasa de ubiquinona a ubiquinol, reduciéndose, a la vez que traslocan 4 protones desde la matriz al espacio intermembrana. El complejo 2 también puede marcar el inicio al recibir electrones del FADH2, también pasándolos a la ubiquinona, aunque este no trasloca protones. El ubiquinol entrega 2 electrones al complejo 3, mientras trasloca 4 protones, y transfiriendo los electrones a la molécula transportadora presente en la membrana, denominado los citocromos C. El complejo 4 capta 4 electrones de 4 moléculas de citocromo C, transfiriéndolos a un oxígeno, para producir 2 moléculas de agua, mientras trasloca 2 protones. La terminación del proceso anterior termina con la ATP sintasa, la cual usa el gradiente de protones generado por el bombeo de la cadena transportadora, en donde una rotación completa genera 3 ATP, y en donde gracias a la gradiente podemos ver que mediante ADP más fosfato se genera el ATP. A continuación tenemos las vías anaeróbicas, las cuales no requieren oxígeno para realizarse y ocurren en el citoplasma de las células. En esta está la fermentación, el cual es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. El proceso de fermentación es característico de algunos microorganismos como las bacterias y las levaduras. Además, se debe considerar que desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se compara con la respiración aeróbica. Existen dos tipos de fermentaciones importantes en el metabolismo: la fermentación alcohólica, en la cual su producto final es el etanol, y la fermentación láctica, en donde su producto final es el lactato. En la fermentación alcohólica encontramos que mediante la piruvato descarboxilasa, 2 piruvatos generan 2 acetilaldehídos. Luego, la alcohol deshidrogenasa genera 2 etanoles usando NADH. No forma energía de manera directa, sino que ayuda a mantener el ciclo de la glucólisis al mantener el NADH oxidado. La fermentación láctica, a partir de 2 moléculas de piruvatos,
Se generan 2 lactatos gracias a la enzima lactato deshidrogenasa, que al igual que la fermentación anterior no genera energía, sino que la reserva para cuando sea necesario pasar la glucosa a piruvato y así formar el ATP. Para finalizar, tenemos que el metabolismo heterótrofo procarionte es mucho más versátil que el de los organismos eucariontes. La mayoría de los microorganismos utilizan las vías aeróbicas, donde el oxígeno es el último receptor de electrones, y en los organismos anaeróbicos se utiliza carbono en vez de oxígeno como receptor final de electrones. Este es el final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.